Buenos días, compañeros y profesor. Somos el equipo número 3. En total somos 12 integrantes. Hoy lunes 15 de noviembre de 2021 vamos a exponer los temas 5.2 Etapas del proceso de independencia de México, 5.2.1 Primera etapa Inicio y 5.2.2 Segunda etapa Organización. Cada alumno irá mencionando su nombre al decir la parte que le corresponde de este tema. Esperamos sea de su agrado y de su entendimiento. Continuamos. Mi nombre es Maite González González, del tercero A. Hablaré sobre la introducción de la exposición. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español. La guerra por la independencia mexicana sabemos que duró 11 años. Las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son 4, en el cual hoy hablaremos sobre las dos primeras etapas. Primera etapa, inicio de la guerra, 1810 al 1811. Consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia, destatando ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. Segunda etapa, organización y definición, 1811 al 1815. Desde el momento que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811, hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. A continuación, mis compañeros van a desarrollar estas dos etapas y hablarán sobre lo sucedido. Corazón de Jesús López Zapata, el tema que me tocó se llama Etapas del proceso de independencia de México. La revolución fue importante por su carácter de lucha de clase de mestizos, indígenas y castas, quienes luchaban por sus derechos reclamando libertad y autonomía en contra de los blancos, tanto españoles como criollos. La lucha armada se desarrolló de manera desigual, es la diferente región de la Nueva España y con diferentes ritmos a lo largo de los 10 años que duró, observando menos 4 etapas o frases. Mi nombre es Alejandro García Magaña y soy del tercer grado Grupo A. Después del intento fallido de lograr una independencia pacífica, las conspiraciones continuaron, siendo importantes la de Valladolid, Morelia, San Miguel el Grande y Querétaro. La conspiración en 1809 estuvo encabezada por el fray Vicente de Santa María, Manuel Ruiz de Chávez, José María Michelena y José García Obeso, los cuales fueron delatados, detenidos y posteriormente puestos en libertad. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, estalló en la ciudad de Querétaro la Guerra de Independencia, la cual se prolongó por 10 años, enfrentándose dos ejércitos que representaban dos formas diferentes de organización política, el ejército insurgente y el ejército realista. Buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Maimay y el tema que me tocó hablar es sobre las etapas del proceso de la independencia de México. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español. La guerra por la independencia mexicana duró aproximadamente 11 años. Las etapas en las que se suele ser dividido este periodo histórico son 4: iniciación, organización y definición y resistencia y consumación. Los periodos de cada una de estas etapas se establecieron de acuerdo con la naturaleza y el alcance de los hechos ocurridos por ese proceso. Etapa de 1810 a 1811. Esta etapa es liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo propósito era el bien social. Buscaba establecer un congreso con
representaciones de las ciudades más importantes. Otra también era dictar las leyes benéficas con las construcciones de cada pueblo y también abolir la esclavitud para los habitantes, la reducción de los impuestos para los habitantes del pueblo y suprimir los estancos principales del tabaco y pólvora. Tras el grito de Dolores, en septiembre de 1810, él tomó la Agonía y Granaditas junto a Ignacio Allende, siendo la primera batalla del ejército insurgente contra el ejército realista, que definía la corona. El ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande y Celaya y Guanajuato. Para octubre se llevó a cabo la batalla de Monte de las Cruces, donde los insurgentes salían victoriosos Hidalgo intentaba maniobrar y negociar con el virreinato Francisco Javier Venegas. El resultado no es benéfico y decide. Buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Jesús Landero y vengo a presentarles sobre la primera etapa de la independencia. Primera etapa, inicio de la guerra 1810-1811. Desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del Puente Calderón, el 17 de enero de 1811, consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia desatado entre las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. A pesar de ser un movimiento masivo, no contó con una organización militar y política que permitiera hacer frente al régimen monarco llegado de España. A la autoridad realista le bastó poco para acabar con el intento revolucionario y como resultado fueron fusilados los dirigentes más importantes, entre ellos Miguel Hidalgo. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Katy Margarita García Mezquita y pues hoy les hablaré sobre la segunda etapa. Bueno, en octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, primera constitución de México que tuvo gran influencia del ideario político de Morelos. A pesar de ello, las diferencias entre el Congreso y José María Morelos fueron permanentes. En esta etapa del ejército insurgente estuvo conformado por los hombres leales y valientes como los hermanos Galeana, que estos serían Pablo, José Juan y Hermenegildo. Los Bravo, Miguel, Víctor, Maximiliano, Leonardo y Nicolás, además de Vicente Guerrero, José María Herrera y Mariano Matamoros. Dicho ejército obtuvo importantes victorias militares, poniendo en peligro la estabilidad del gobierno novohispano. Gracias. A pesar de la insistencia de Ignacio López de Rayón, que señalaba que la soberanía residía solamente en el rey Fernando VII, el Congreso se reunió con 2 diputados elegidos popularmente, y aparte de ellos nombraron a 6, en los cuales estaba Ignacio López Rayón. El Congreso de Anáhuac se inauguró un 14 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo. Justamente allí, José María Morelos presentó el discurso llamado Sentimientos de la Nación, en el que plasmó su ideario político. El 6 de noviembre el Congreso suscribió la Declaración de Independencia redactada por Carlos María de Bustamante, donde se asentaba que América septentrional rompe y disuelve la dependencia del trono español. Mi nombre es Verónica de la Peregrino, soy el tercero A y mi tema es segunda etapa, organización. De la muerte de Miguel Hidalgo y el fusilamiento de José María Morelos y Pavón, el 22 de diciembre de 1815, a la muerte de los principales caudillos, la dirección de movimientos quedó a cargo de María Morelos y Pavón, que junto con los otros caudillos formó un ejército disciplinado
militarmente e imprimió el carácter político al movimiento a partir de la organización del Congreso Constituyente y la promulgación de la Constitución de Apaxingán en 1814, en la que consiguió la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de las riquezas, entre otras cosas. Hola, yo soy Naiveranza Cetina Arcos y les voy a dar la segunda parte de la conclusión sobre la independencia de México. Todo empezó en una madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo decidió dar el grito a Dolores. De esta misma forma, dándola acabada el 27 de septiembre de 1821. De esta forma, 11 años después, el ejército encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero entraron a una ciudad del Estado de México, con el fin de obtener nuestro territorio o liberar nuestro territorio del yugo español, ya que en 1810 no hubo ningún declive en la conquista de los españoles o de la comunidad española. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Manuel Jiménez Ortiz y voy a decir la conclusión parte 2. Estos hallazgos nos llevaron a arrimar que al menos en materia fiscal, la conquista española no tuvo su declive en 1810. Allí nace bien que mal el físico propiamente mexicano, aunque algunas de sus características hayan nacido a partir de otros ordenamientos o preceptos en la materia fiscal, así como la Constitución de 1857. Aunque es sabido que la mayoría de los libertadores y caudillos se allegaron de la literatura jurídica, tanto europea como americana, para pretender aplicar tales ideologías, pero hubiera sido más que imposible, pues nuestra realidad era otra.